Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa de Reto 63 días y hoy tenemos en este estudio de Conexión 37 pues un tema del que estaremos hablando y a lo mejor vamos a sacar muchas conclusiones con nuestras invitadas el día de hoy. Y bueno, pues hoy tenemos por la parte institucional, tenemos a la maestra Tania González Romero. Ella es directora de Capital Humano del ISAPEC. Gracias, Tania, por estar con nosotros. Tania, gracias. Muchas Gracias por gracias. estar con nosotros, Tania. No, gracias a ti, Javier, por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí por parte de la Dirección General de Recursos Humanos. Reciban, como siempre, un saludo de la directora general, la licenciada Daniela Díaz. Y bueno, comprometidos, ¿no? Comprometidos a continuar con este arduo trabajo que hemos estado haciendo en conjunto Ujú. para construir y seguir generando esta nueva cultura laboral. Así es, así es. Sí, trabajamos en conjunto con muchas actividades, con muchos proyectos, con la cultura laboral. Y bueno, pues antes de que se me olvide, yo quiero enviarles un saludo allá a la Jury 7, porque el día viernes tuvimos un evento muy interesante, muy padre, nuestra mega dinámica Wellness Fest, y la verdad estuvo estupendo. Y es parte de este reto 63 días, de este programa de bienestar y sobre todo estas charlas también. Y por bueno, pues el día de hoy también nos acompaña la maestra Verónica Rivas Mosqueda. Ella es catedrática del CENSA 37 con un tema muy, muy interesante. Muchas Vero, gracias. gracias por acompañarnos. Gracias, Javi. Gracias, Tania. Gracias también aquí que nos acompaña Edgar. De verdad, Así para mí es un es. placer que podamos charlar, compartir de este tema que es tan importante y que ya tiene tiempo que queremos como abordarlo y creo que llegó el momento. Llegó el ¿Están de momento, acuerdo? Muy así bien. es. Y hemos venido platicándolo, ¿no? Ya con los diferentes actores que han venido a esta sala, a esta conexión. Pero antes que nada, luego me regaña Edgar que nunca le mando un saludo. Le mandamos saludos a Edgar, que siempre nos está apoyando aquí en la cuestión de toda la parte técnica, ¿no? Que en los micrófonos, en el video, parte importante de este programa en Conexión 37. Y bueno, pues vamos a abrir tema, hábitos institucionales. El día de hoy, pues son esas prácticas, ¿no? Rutinas que hemos venido manejando por varios años y Así es. que hemos, pues, tratado de, con esta cultura, hemos tratado de estar haciendo modificaciones, estamos haciendo cambios, pero hay por ahí ciertas cosas que aún nos falta por cambiar. Pero vamos a abrir contigo el tema de hábitos saludables. Perdón, hábitos institucionales. Bueno, creo que el error no es error. Hábitos saludables justamente es el punto y qué bueno que lo mencionas y lo dejas, bueno, lo abres de esa forma. Bueno, aparte de agradecerles de verdad, me gusta mucho que estemos hablando hoy en día de estos temas. Bueno, porque aparte creo que el cambio o la transición de este cambio, de esta invitación a la institución y sobre todo con mirada hacia las personas que lo vuelvo a repetir, hacemos la institución, viene desde el momento que cruzan sus manos desde una calidad y formación diferente entre autoridad y sindicato. Claro. Definitivamente recuerdo aquel momento donde yo dimensionaba como que había una polaridad entre que parecía que autoridad estaba por un lado, la representación sindical, y cuando de pronto el maestro Martín Cano nos dice, bueno, vamos a empezar a hablar como de estos temas que pues antes como que no están pensados, ¿no? No están pensados en los entornos institucionales, y me acuerdo claramente cuando hablábamos en el tema de que, a ver, ¿qué habla? ¿De dónde va el tema de la felicidad en el trabajo? Ujú. Entonces quiero empezar a colocar este punto y aparte también mencionar que bueno, que a lo mejor posiblemente se puede estar malentendiendo el tema de lo que es felicidad, Ujú. ¿no? Felicidad no quiere decir que es un completo bienestar en Ujú. todos sus aspectos, justamente todos los sentimientos, emociones que un ser humano, una persona puede estar viviendo, sintiendo en cualquier ámbito, en este caso el institucional, pues prácticamente son como nuestras aliadas y aliados para decirnos si estamos en un entorno que nos nutre, que no nos nutre, que nos favorece, que no nos favorece, y de alguna forma son aquellos síntomas que también nos están manifestando cómo estamos viviendo o habitando un lugar. ¿Están de Claro. acuerdo? Sí, Así claro. es. Entonces, abriendo el tema desde esta perspectiva, me gustaría colocar qué piensan de lo que significa habitar. Habitar un lugar, habitarse una persona, habitar un entorno. Así de forma libre,
¿Qué piensan o qué significa habitar un espacio laboral? Adelante, maestra. Pues mira, Vero, creo que es muy interesante esto que comentas porque normalmente no hacemos como esa introspección, ¿no? A veces nos perdemos como en la vida, yo siempre les digo, nos perdemos en la operatividad hablando de la institución, de la organización, y solo parecemos como robots, ¿no? Nos levantamos, alistamos a los hijos en caso de que los tengamos, manejamos, llegamos a nuestro centro de trabajo, pero no estamos realmente conscientes de en dónde estamos, ¿no? Creo que al final de cuentas somos seres humanos trabajando con seres humanos y para seres humanos. A veces también nos perdemos un poco en eso y al final habitamos o cohabitamos el mismo espacio independientemente de en dónde estemos, ¿no? Ahora compartimos el espacio de la organización y aún así también olvidamos que todos traemos estos espacios cargando atrás de la familia, el espacio de la social y nos perdemos como en ese lugar que estamos, ¿no? Entonces, si bien a veces decimos hay que separar el trabajo de nuestra vida personal, creo yo sinceramente que no es posible, porque al final somos seres que estamos todos cargando todo en todo momento, ¿no? No es posible que llegues a habitar tu espacio laboral y que en el momento en el que entres te apagues el chip, ¿no? Del momento en el que habitas tu vida personal. Entonces, para mí habitar es precisamente es ser consciente del lugar en el que estamos, en el momento en el que estamos. Creo que no se puede separar, pero sí creo que al ser conscientes podríamos entonces definir, ok, pongo mi conciencia en el momento en el que estoy ahorita, ¿no? No voy a poder resolver los temas que traigo de otro lado, pero entonces hago lo mejor que puedo cuando puedo en el momento en el que habito ese espacio. Para mí eso significaría como habitar la conciencia en el espacio en el que estamos en ese momento. Sí, No sé así qué es. piensas, Javi, pero Habitar es ujú, ocupar, ¿o no? Ocupar un lugar en el espacio, ocupar el momento también, ocupar la dimensión, ahorita que hablaba la maestra Tania, ocupar esas 8 dimensiones que tenemos, ¿no? Lo físico, lo mental, lo espiritual, lo ocupacional, lo social, es ocupar y estar en el lugar adecuado. Uy, y obviamente pues uno lo construye también, depende de cómo quieras estar en ese espacio en el que te encuentras. claro, me gusta, de verdad, muchísimas gracias porque me encanta. Me encanta de entrada voy a, si me lo permiten, voy a tomar dos palabras que ustedes dos comentaron. Yo coincido justo con ustedes que habitar implica estar. Ujú. Ujú. Estar presente, estar en ese momento. Claro que cabe oportunidad que en algún momento posiblemente exista una circunstancia que, como bien tú dices, puede haber algo personal, Claro. algo del ámbito familiar que pues viene con nosotros porque posiblemente no está resuelto. Exista algo que resolver y aunque estamos, ¿no? Habitando un espacio laboral, estamos presentes, Ujú. habitando ese espacio, pero puede haber alguna circunstancia que nos invita a estar preocupándonos por algo en el tema familiar. Ujú. Estás, pero no Pero no estás, estás. Ujú, Exactamente. ¿no? ujú. Estás ahí, pero O tu estás dividido mente entre comillas, Sí, ¿no? está sí, por sí. allá. Dividida. Así es. Y entonces cuando tú dices, Javi, que dices, bueno, es que ocupar, me gusta también mucho esa expresión, bueno, no porque yo lo esté validando, pero coincido justamente que es estar ocupando. ¿Y qué es ocupando? Haciendo. Ujú, Estamos hablando no solo del estar, del ser, sino del hacer. ujú. Entonces, cuando ya estamos hablando del ser, del estar y el hacer, estamos hablando de personas en actividad, Ujú. personas activas, personas vivas. Ahora, si a esto le sumamos lo que muy cordialmente tú abres en la sesión, en el tema de cómo lo habitamos, cómo estamos, cómo somos, ¿no? Me gustaría aquí también agregar el estar en esta conciencia que tú dices, Ujú. estar en la conciencia de, bueno, cómo donde yo estoy y lo que yo estoy haciendo, cómo me va a mí. La sesión pasada decíamos de cómo me va a impactar, Ujú. ¿verdad? Entonces ahora es decir, cómo me va de alguna forma a tocar. Tocar en este sentido, cómo me va a tocar la mente, cómo me va a tocar mi cuerpo, cómo me va a tocar mis emociones.
Hay uno de los términos que cuando estábamos transitando y que se empezó a hablar de la felicidad organizacional, uno de los puntos que empezaban en aquel entonces a mencionar, que ahora ya está en super auge el tema de la igualdad, la no discriminación, la perspectiva de género, pero en aquel entonces como para generar como un poco de historia y de alguna forma ver este camino de la historia en cómo vamos transitando, se hablaba de, bueno, ¿qué onda con el riesgo laboral? ¿No? En aquel entonces. Entonces se crea en la Secretaría de Salud las comisiones de seguridad e higiene, que caben súper bien al ocupar organizacional, porque entonces estabas midiendo que existía un riesgo para las personas que habitaban ese espacio. Claro. Y entonces si estábamos viendo riesgos, ya empezábamos a pensar en qué posiblemente podía afectar a la persona que estaba en ese centro de trabajo. Así es. Pero entonces ahora mayormente, que es otro tema que quisiera abrir aquí para lo que ustedes piensan, es ahora, y de pronto después de ello era, bueno, las agendas políticas, las agendas institucionales, el quehacer de la institución hacia la población, después la mirada fue el quehacer de las personas que están al interior, y entonces ahora las agendas organizacionales o las agendas, ahora ya las vamos a hablar no tanto de las agendas organizacionales, sino de las agendas que las personas portan en las organizaciones. Ya no solamente es cuál es la actividad que se tiene que hacer en tal centro, para qué se dedica el pediátrico, o qué se tiene que hacer en la comunidad o en el UMAPS que está en donde hay más brecha de desigualdad, que está muy bien alejado, ¿no? Sino que ahora en la agenda ya se empezó a señalar justamente cómo están las personas en ese centro de trabajo. En ese espacio, ¿no? ¿Qué piensan de ello? Sí, creo que definitivamente se ha dado un giro a que el centro de cualquier organización es la persona, ¿no? El capital humano, ahora sí Humano. creo que siempre ha sido una vertiente muy importante. Sin embargo, creo que no se le daba como la importancia, ¿no? Es el centro, es el corazón de cualquier organización. Y si en ese centro o en ese corazón no está este cuidado que debemos tener también nosotros y cada una de las personas, creo que ahorita también le estamos dando un poco la vuelta a que no nada más es responsabilidad de la autoridad o del sindicato, ¿no? Sino que también es responsabilidad de la persona, claro. de la persona, cuidarse, quererse, tratarse, porque el límite de la autoridad o del sindicato llega a topar en algún momento. Y entonces ahí ya esa corresponsabilidad pues ya le toca también a la otra parte, ¿no? Entonces creo que ahorita estamos en un punto bien importante en el que, ok, yo te aporto, yo te doy todas las herramientas necesarias, no nada más normativas, no nada más laborales, no nada más lo que tengo que darte, ¿no? Creo que estamos yendo todavía un poco más allá, pero también hay una responsabilidad en que yo lo tomo, ¿no? Yo como esa persona que está aquí, lo tomo y me hago responsable de también poner de mi parte para que esta sinergia se dé, ¿no? Creo que también ese es un punto muy interesante. Bien comentas, maestra. Fíjate que ahí el punto, lo pones bien. Hay barreras donde tanto autoridad o sindicato ya después no podemos avanzar. Entonces sí le corresponde a la persona pues ser ese... tiene que mejorar sus hábitos, es la parte responsable de hasta dónde va a llegar esa situación. Fíjense que hoy, aparte de que estamos trabajando con esto de hábitos institucionales, hoy también quiero hacer mención que es el Día Mundial de la Salud, 7 de abril. Entonces, parte importante, salud física, pero también estamos viendo esa parte de salud mental. Así es. Hemos estado trabajando en este programa de bienestar, y más allá después de nuestra pandemia, pues esta parte, ¿no? De la salud mental. Y es ahí a donde vamos a estar llegando, pero... Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, si colocamos entonces ahora y la ponemos en negritas la palabra quehacer, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con ustedes. El quehacer es de todas las personas que habitamos las instituciones. ¿Cómo yo llego a habitar un lugar? Antes era muy colocado y que creo que esto es algo que es un punto de partida, es como... Pues bueno, nadie es indispensable en un lugar de trabajo, ¿no? Era un dicho bien común en los entornos laborales. Así es. Nadie es indispensable, cualquier persona es irreemplazable. Muchos dichos que se movían en el discurso laboral, en el discurso de ese centro.
o otros tipos de discursos como por ejemplo quién es la nueva, quién es el nuevo, quién es el que dicta aquí cómo se hace y que no necesariamente tiene que ver con autoridad. Ujú. Entonces ya vamos a empezar a entrar en el tema, En ¿no? el tema, sí, De que sí, sí. difícilmente luego a veces se desea o Hablamos. se quiere hablar. Claro. Entonces, ese es el punto. Aquí vamos a hablar justamente del qué hacer, cómo se hace, qué se hace, cuál es aquel fogón que se da dentro de las instituciones, ¿no? Si dentro de ese centro el ambiente se siente frío o el ambiente se siente que quema. Ujú. Entonces, Ujú. poniéndolo como en un lugar de temperaturas, habría que pensar cómo es que yo llego y habito un lugar. La forma en como yo habito un centro tiene un impacto en el resto o en cómo se siente el quehacer de esa institución. ¿Ustedes qué Claro, creen? sí, claro, No, no. definitivamente. Fíjate que justo ayer leí esta frase de nadie es indispensable y lo que leí en ese texto o sea, invitaba como a decir, no, es que sí, sí somos indispensables. O sea, definitivamente cada uno de nosotros aportamos algo de alguna manera, o creo que tendría que ser nuestro objetivo muy personal, aportar algo para el bien común, ¿no? Lejos de hacer mi trabajo y recibir una remuneración económica por ello, como personas creo que tendríamos que dar un aporte. Por ejemplo, una enfermera en un área de oncopediatría que trata a los niños muy bien, que los hace sentir muy bien, que a lo mejor hasta eso mismo hace que los niños Lleguen con mejoren, recuperen, Por pues claro supuesto. que es indispensable, ¿no? O sea, definitivamente yo no quisiera que esa enfermera que el día que me diga, ¿sabes qué? Me voy a ir. No, porque sí eres indispensable. Entonces creo que también ese es un cambio que uno podría hacer desde este lado. Definitivamente hacerle creer a las personas que somos indispensables, pero nosotros tendríamos que definir en qué somos indispensables, ¿no? De Poner acuerdo. esa chispa de, ok, yo soy indispensable por esto. Y sí, a lo mejor en términos muy fríos va a llegar otra persona a hacer la función, ¿no? Nada más. Pero nada más. Llega, Pero hace son la las función formas, ¿no? y Son ahí. las formas como Exacto. lo hacen, como lo Ujú. realizan, esa vocación también de servicio Exacto. que tiene cada uno. Un ejemplo, ahorita lo ponías con la enfermera de oncopediatría, o sea, si los niños también en esa parte, a lo mejor el medicamento no es lo mejor, pero aparte la cuestión afectiva, pues va a ser lo mejor. Ujú. Entonces, creo que también es esa parte muy importante de esta área de salud, ¿no? De que cada uno tenga su forma de ser, de que demos lo mejor para tener servicios de calidad y de calidez. Y bueno, pues tratar de hacer lo mejor todos los días. Justo ahorita que dijiste calidad y calidez, ya no me sonó vacío. ¿Mm? Ah, ¿Damos sí, cuenta de ese punto? sí, sí. La calidez humana es así, calidez humana. Ujú, Eso no te lo da un equipo No, de cómputo, ni- no te la da la tomografía. ujú, Hay un proceso de donde una persona entra a un estudio. Tiene mucho que ver la forma cuando llega y la persona servidora servidora pública, ¿no? Ujú, vamos a Hablándolo desde llamarle ese así de lugar, esa manera. servidora o servidor público, la forma en cómo recibe a la persona que llega a hacer ese estudio, eso no se lo da el aparato. claro. La forma de tranquila, relájate, la confianza, mira, yo estoy aquí, todo eso lo da un ser humano. Ujú, Estaríamos hablando de calidad o calidez en el servicio, ujú, pero no es el servicio como tal, es la persona que aporta tal o cual acción. ujú, Hay una de las cosas que tiene que ver con los procesos de igualdad y no discriminación, y uno de los puntos que mayormente actualmente se defiende en los centros de trabajo tiene que ver con mirar a las personas. Y mirar con igualdad y con no discriminación tiene que ver con un lugar de defender el derecho, entre comillas, pero no lo voy a decir como desde un lugar de derechos humanos ujú. Mm. directamente, sino lo voy a decir desde un lugar del derecho de ser y estar. Y estoy completamente de acuerdo. De habitar, claro. Si nosotros vamos a habitar un espacio laboral, será lo mismo llegar a habitar un espacio que pues nadie se habla, que hay un montón de conflictos, que a lo mejor Ujú, yo vengo y voy a hacer un quehacer en esta institución y no se me permite, constantemente se me juzga o hasta se me critica la forma en cómo yo lo hago ujú. o constantemente se me está sancionando el quehacer o mi quehacer en esta institución. ¿Consideran que puede ser favorable o desfavorable? En ese sentido, bueno, como lo comentas, obviamente pues ya se vuelve desfavorable, ¿no? Pero depende de uno hacerlo favorable, pero hacerlo favorable no para los demás. Yo
bueno, les comparto, ya lo conocen, pero para quien no, estuve en un centro en el Hospital General León y yo les comentaba a mis compañeros, ¿no? Pasamos aquí más de la mitad de nuestro día, ¿no? Compartimos a veces hasta más que con nuestra propia familia, compartimos más tiempo a veces que hasta con nuestros propios hijos y, y qué mejor que hacerlo favorable para nosotros, ¿no? Porque al final, lejos de hacerlo desfavorable para alguien más, lo estás haciendo desfavorable para ti mismo, o sea, no le estás haciendo ese comentario que no quisieras hacerle a esa persona, ¿no? Al final esa persona decidirá si lo toma o no lo toma, sino que lo estás haciendo desde tu incomodidad. Entonces, yo creo que nadie deberíamos de estar o habitar o estar en ese espacio cuando no deseamos estarlo. Yo sé que probablemente haya alguien que no tenga otra opción, pero también creo que hay opciones para todo. Entonces, estos ahora sí que hábitos que desarrollamos dependen mucho de la forma en la que nosotros nos sentimos, nos vemos, decidimos estar, ¿no? Cada día es una decisión tomar tu auto, ir a donde está tu centro y la actitud que tomas durante el día, definitivamente creo que es de uno. Y tú sabrás si en el día estás bien, contento, feliz o no. Pero el hecho de que no lo estés, solo te impacta a ti. Creo que no somos conscientes, ¿no? Yo me refiero mucho a la conciencia porque no somos conscientes de que a quien le afecta más es a uno mismo. Y al final esto genera que a lo mejor los mismos compañeros ya no sientan como esa calidad o calidez, ¿no? De tu persona y eso genera que a lo mejor ya tú sientas que no eres incluido, que tienes que pedir un cambio de descripción, que tienes que pedir un cambio de área, pero no, está en nosotros mismos, ¿no? Yo creo que el cambio de estos hábitos radica en la persona, en uno mismo, en cómo decides diariamente llegar a tu centro de trabajo, Fíjate cómo que acabas decides de comentar algo bien hacerlo. importante, ¿no? ¿Cómo decides estar? Ujú, ujú. Algo bien lo mencionabas, ¿no? El cambio de descripción, ¿por qué lo haces o por qué lo realizas? A lo mejor es porque no aguantas a los compañeros, pero tienes que meter tu actitud positiva. Entonces, no es tanto de que requieras el cambio de adscripción porque te quieres ir o algo, no, es porque a lo mejor tú no estás poniendo de tu parte, Posiblemente, sí, ¿no? Claro, por sí. supuesto. Entonces, podríamos con estas charlas, pues mejorar muchas situaciones, muchas cosas, Ujú. donde las y los compañeros pues puedan ver, a ver, ¿dónde estoy mal? ¿No? Algo así lo pudiéramos O hacer. cuál es aquel cambio que yo pueda generar a mi rutina Aportar. institucional, Bien. que Ujú. entonces pueda yo transicionar a vivir o habitar ese espacio de forma diferente. Claro. Fíjese que estoy totalmente de acuerdo en que en las instituciones hay un quehacer, hay un Ujú. objetivo, hay una misión, hay un plan para lo que está hecho, ¿no? Pero bueno, aquí quisiera ahora colocar como vista desde un panorama como más amplio, en este sentido de, ok, en esta conciencia de participación individual, de qué yo puedo hacer y cómo yo puedo hacer para yo habitar ese lugar de forma Ujú. favorable y que ese ambiente pues no dependa de los demás, sino dependa de mí. Es cierto que al mismo tiempo, la sesión pasada hablábamos de que somos seres sociales, que somos seres que participamos en sociedad. Tan solo ahorita Ujú. aquí, ¿no? Estamos 4 personas, por ahí nos ven que somos 3, pero estamos Ujú. 4 personas Ujú. aquí. Entonces estamos de alguna forma coexistiendo en este espacio. De nosotros depende hasta el tono de voz que usamos, la mirada que nos Claro. damos, la forma en cómo físicamente nos hablamos, o sea, todo este Ujú. comportamiento verbal y no verbal tiene que ver de la dinámica que estamos llevando aquí y Ujú. asimismo en los centros de trabajo. Ujú. Si yo llego con muy buena actitud y de repente he escuchado compañeras y compañeros, es que yo llego con la mejor actitud al centro de Me trabajo, pero contagian, ¿no? exactamente, Me Ajá. pero llego, encontré. sí, no, Sí, pero no manches, tal persona, híjole, me dio una barrida de arriba para abajo, ¿sí o no? sí. Me dio una barrida de arriba para abajo y no, todo el día me está echando una mirada así bien hostil, bien, o sea, esa mirada de pistola que no me deja en el día, Ujú. o que ya resulta que se fueron, vamos a, ya con actos como más declarados, ¿no? Ujú.
estamos en un grupo de trabajo y de pronto entonces las compañeras y los compañeros se fueron todos a comer y a mí ni me invitaron. O sea, un montón de actividades, como tú bien lo dices, Tania. Pues bueno, el punto es que llegamos a un entorno, llegamos a un lugar y entonces resulta que que yo llego a un lugar con una serie de actividades para comportarme y yo elijo que hoy nadie va a definir y va a decidir cómo me la voy a pasar, ¿no? Yo soy la que voy a decidir que este día para mí va a ser mega favorable. Pero y entonces resulta que llego 1 de enero, 2 de enero, 20 de abril, 5 de agosto, y todos los días la misma dinámica, ¿no? La misma dinámica y dices, bueno, pues sí, yo tengo toda la mejor actitud, pero de alguna forma el ambiente sigue siendo hostil durante el resto del año. Lo cierto es que de alguna forma sí impacta, aunque yo tenga esta salud así mental y que yo esté haciendo todas las actividades para yo vivirlo y habitarlo favorablemente, pues bueno, si las personas somos sociales, dices, oye, entonces, pues también quiero hablarme bien con la compañera, ¿no? Quiero saludarla a la compañera. ¿Qué pasa? Que entonces las compañeras y compañeros, cuando va a haber una reunión a la hora de la comida, bueno, para quienes tienen el permiso, por así también. para colocarlo ahí, ¿no? Todas y todos se invitan y entonces a mí nada. Me quedo excluida. Exacto. O excluido. Hay actividades que aunque yo venga con toda la actitud y mi mente traigo ahí, nada me va a permear para ser desfavorable. Hay actividades que definitivamente son actividades hostiles que de alguna forma generan ambientes hostiles. Y eso es lo que queremos cambiar, ¿no? Como por ejemplo, vamos a nombrarlo así. ¿Qué significa o qué representa que en una actividad laboral de pronto están haciendo una dinámica institucional, no de amistad, no de que me cae bien la compañera, de que yo me llevo bien con la compañera, sino una actividad que tiene que ver laboral y que de pronto, entonces a mí no me dan ciertas instrucciones porque es que sabes que tú no estabas, es que tú tenías que ir como a tal o cual actividad, pero lo organizamos y tú estabas afuera. ¿Qué creen que eso tenga que ver? ¿Sí de veras como una actividad que solamente tiene que ver con yo llegar con la mejor actitud? ¿O tiene que ver con una serie de actividades que se hacen en los centros de trabajo para decirle a la compañera, ¿sabes qué? Te estamos aplicando la ley del hielo. ¿Qué piensan de ello? Definitivamente creo que tiene que ver mucho los liderazgos, ¿no? Que están en nuestros centros y que es algo en lo que ambas partes, tanto la Dirección General de Recursos Humanos como el sindicato, pues le estamos apostando, ¿no? A que los trabajadores con puestos y funciones de liderazgo sean quien también permeen todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? A través de estas actitudes. Al final, mucho de estos ambientes hostiles que se puedan generar es porque a lo mejor no hay un liderazgo correcto que baje o que permee estas buenas prácticas que podríamos tener como en un trabajo en equipo, ¿no? El hecho de incluir a todo el equipo, el de hacerlos partícipes, de delegar responsabilidades, porque pues no nada más también es recibir o recibir y recibir, ¿no? Todos tenemos una corresponsabilidad institucional de recibir, pero también de dar, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos definitivamente una tarea muy grande ambas partes para que estas figuras de liderazgo nos ayuden a bajar esta comunicación, ¿no? Definitivamente creo yo que la comunicación es el valor más importante, y no porque sea comunicóloga, pero yo creo que la comunicación es el valor más importante que como seres humanos y como personas debemos tener, porque es la base de todas las relaciones humanas, ¿no? De todas las relaciones interpersonales, tanto que creo que es de las pocas que se dan verbal y no verbal, ¿no? Todo comunica, todo comunica. Nuestro existir ya está comunicando algo, ¿no? Entonces, creo que no estamos aprovechando de manera correcta todos los que estamos habitando, ay, me encantó esta palabra, habitando este espacio desde el lugar en el que nos corresponde. Entiendo también que a veces muchos tenemos puestos honoríficos y está bien, ¿no? Definitivamente no está probablemente en manos de alguien, pero estoy decidiendo también hacer la función y tengo una responsabilidad para que el entorno que yo manejo, pues también tenga
este buen clima, ¿no? No, yo siempre también digo, todo, creo que todo se puede resolver, todo lo podemos hablar, lo único que no deberíamos tolerar simplemente son las faltas de respeto, ¿no? Mientras exista respeto con nuestro trabajo entre las personas, lo demás podríamos también resolverlo. Y también creo mucho que depende en la empatía que tenemos como seres humanos, ¿no? A veces a mí no me gusta esa frase que dicen que ser empático es ponerte en el zapato del otro, porque creo que eso nunca lo vamos a poder hacer, porque simplemente somos personas diferentes. Ujú. Creo que el ser empático es solamente entender que todos tienen algún problema, que todos podrían estar atravesando por algo. Y creo que desde ahí, en lugar de ser empáticos, juzgamos, ¿no? Creamos juicios de los demás sin saber qué es lo que está pasando en la mente de esa persona. Y entiendo de verdad el punto de, bueno, yo llego y no juzgo y soy empático y quiero mantener este equilibrio, pero siempre hay alguien que a lo mejor está en otro nivel y no vertical, sino en otra postura en la que tú estás, ¿no? Entonces, desde esa manera, a lo mejor tratarlo de entender y tratar de que no te afecte. Si esa persona lleva así todo el año, que seguramente habrá más de un caso, ahí creo que también es mucho, y vuelvo a lo mismo, ¿no? El trabajo del líder de ese equipo. Entonces creo que como autoridades tenemos también mucho trabajo en que esos líderes nos ayuden a permear como y a bajar toda esta nueva cultura laboral, ¿no? De que permea los equipos a los que a veces nosotros no alcanzamos a llegar porque somos 22,000 trabajadores y al final es una estructura que nos tiene que ayudar pues a bajar esta idea y que traemos, ¿no? De que llegue ahora sí que a todos y cada uno de los trabajadores para que sean los menos. Somos seres humanos y volvemos a lo mismo, ¿no? No podemos estar todo el tiempo en esta frecuencia de felicidad ni de estar irradiando buena vibra todo el tiempo porque tampoco sería real, ¿no? Exacto. Es una Estoy de utopía, acuerdo. ¿no? Ujú. Tampoco es una realidad. Sin embargo, desde el lugar en el que estamos, cada uno y siendo conscientes de dónde estamos, en qué momento estamos habitando, en ese preciso instante, podríamos empezar a hacerlo, pero necesitamos una guía. Y la guía tendrían que ser, pues, nuestros líderes, ¿no? Tanto de la autoridad como del sindicato. Que nuestros líderes sean ese apoyo que nos ayuden a permear pues, esta información. Sí, coincido. O sea, realmente creo que la productividad de la organización, hablemos de ISAPEG, vamos a hablar, Ujú. sí cae mucho en la cuestión de las personas que tienen un mando importante, ¿no? Porque también, bueno, pues ellos van a generar también innovación en las personas, van a decir o van a tener mucho mayor productividad en las personas también. Va a haber menos conflictos, va a haber menos situaciones. Empatía, claro, no nos podemos poner en los zapatos de otro, simplemente pues comprender también, porque cada quien tiene situaciones, problemas diferentes, entonces pues nada más es tratar de guiar y de ser pues al día unos mejores líderes. Y es más, yo me atrevería a decir también que sí, que hasta el punto de que ni siquiera nos toca comprender. Ujú. Podemos no comprender lo que la otra persona Claro. está pasando o la dinámica como lo ejecuta o lo lleva a cabo, pero respetar es el punto. Claro, Hay sí. reglas de participación sociales, hay Ujú. reglas de participación familiares, Ujú. pero también hay reglas de participación institucionales. Claro, sí. Las reglas de participación es lo que nos hace seres sociales. Ujú. El entendimiento del respeto, en qué momento toca como cuál es el círculo, la circunferencia de mi habitación personal, cuál es el círculo y la interferencia de la habitación social. ¿Estás Ujú. de acuerdo? Ujú. Cuando hablamos de habitarnos, yo coincido en que habitarnos hay una esfera que es individual, pero hay una esfera donde participamos de Como forma otras social. personas. Ujú. Entonces, si estamos hablando para poner connotación entre lo que es salud mental, salud física, salud organizacional, colocando estas tres esferas, que ahorita quiero también compartir de lo que ustedes están comentando, que me gusta mucho, que son diferentes puntos que estamos colocando aquí. Ujú. Colocando unas esferas, dice Tania, ok, yo sé que pues no voy a dejar allá afuera si yo traigo algo personal, pero sí hay claridad de que hay una organización
¿no? Bien clara de que, bueno, esto es del ámbito familiar, esto es del ámbito laboral, esto es del ámbito educativo. O sea, si hay una limitante de qué es. ¿Por qué? Porque la forma en como tú vas y te colocas o habitas ese espacio laboral con tus compañeras y compañeros no es del mismo tenor como debería de ser en tu vida personal con tu pareja. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Que ya existan otro tipo de connotaciones, hay algo que por ahí se desvirtuó y o sea, no es un tema que estamos ahorita colocando. Pero lo cierto es que la forma de cómo llevamos a cabo las actividades en ese espacio donde la estamos habitando, sí tiene una connotación. Y hay unas reglas de participación institucional, organizacional. Entonces, viéndolo desde ahí, cuando tú ahorita colocabas la comunicación, justamente la comunicación verbal y no verbal, sumamente importante. Y claro que es importante verlo desde la persona autoridad, la persona que toma las decisiones, pero lo cierto es que todas las personas que estamos en las instituciones, que habitamos ese centro de trabajo, tomamos decisiones todo el tiempo. Desde que llegamos y pisamos el centro, yo decido cómo me voy a comportar. Y a final de Claro. cuentas todas son importantes. Claro, por Sí, sí, sí. supuesto. Sí, unas con otras decisiones diferentes, pero al final de cuentas todas las decisiones que tomemos son importantes, para bien o para mal, Claro. Así es. ¿no? Y entonces en esta comunicación verbal y no verbal, es aquí también señalar en negritas el hecho de que una de las características para desarrollar de las personas tomadoras de decisiones, aquellos liderazgos que buscamos fomentar y fortalecer, tiene que ver con aquello que está, pero no se dice. El saber escuchar que hablábamos la sesión pasada, ¿no? Componiendo la palabra es saber escuchar. Tiene que ver con lo no dicho, pero que ahí está, que es la comunicación no verbal que tú favorablemente mencionas. Como por ejemplo, colocamos hace ratito la ley del hielo, ¿no? Pero resulta que viene una persona líder o que viene alguna coordinadora o coordinador de área y están en una reunión de trabajo para ver cómo podemos mejorar y ser más eficiente el ejercicio de esa área, ¿no? De la forma en cómo participa. Y entonces están todas y todos en esa dinámica de grupo de trabajo y resulta que la persona que es el líder o la hombre o mujer en esa dinámica solamente está volteando o dirigiéndose hacia 2, 3 personas cuando son 10. ¿Qué piensan? Hay un discurso ahí, claro que pasa. No, sí, claro. Sí, Por es una supuesto que realidad. pasa. Sí. Todo este tipo de actividades que es un hábito. Y cuando hablábamos de un hábito y habitar, un hábito es una serie de actividades que se hacen en un lugar, que se naturalizan y se dan como por hecho de que en este centro se trabaja de esa Sí, forma. sí, las famosas costumbres que se vuelven leyes, Así ¿no? es, Sí, claro. La clásica cultura anterior, que es a lo que buscamos migrar a la nueva cultura, tiene que ver, como tú comentabas, Tania, ¿no? Una cultura de respeto, una cultura de igualdad, una cultura de no discriminación, y que bien nos evoca ahora la nueva cultura institucional, desde la igualdad, la no discriminación, pero también la corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad es que hay una responsabilidad compartida. ¿Qué es lo que estamos mencionando? Esta responsabilidad compartida es, sí, de las personas que son líderes, pero también de las personas, el quehacer de la institución, la tenemos todas y todos. Claro. Y cuando llegamos y pisamos un centro, si tú llegas y te sientas, estás haciendo algo, que es no hacer. Por ejemplo, esto no quiere decir que estemos colocando que en una persona, a lo mejor en su quehacer es llegar y sentarse en una actividad y a lo mejor el 80% o el 100% de su actividad tiene que ver con estar sentada. Eso no la limita a que no pueda tener pausas de salud mental. Y a veces el discurso visto por el resto de las y los compañeros es, ¿por qué se paró? Hasta estar cuidando que si ya fue al baño, fue 20 veces al baño, tú no sabes si a lo mejor la persona tiene en ese momento una situación. Exactamente. Claro, sí. Pero, ¿qué sucede? Que en esta dinámica, lo desfavorable es la ruta que le queremos dar a las actividades de las personas, ¿no? Y entonces vienen otras personas a decirle a lo mejor a las personas tomadoras de decisión, mira, tal persona hace eso. Eso es lo que ahora estamos colocando sobre esta mesa de participación. ¿Cómo es que el quehacer se lleva a cabo en cómo están estas costumbres naturalizadas
antes entendidas como que así se llevaba una cultura organizacional, y qué es aquello que buscamos a lo que vamos a transitar, a lo que es una nueva cultura organizacional de salud, pero no solo de salud física, que por eso es que se hacen los retos, ¿no? La actividad, la favorable alimentación, el ejercicio, porque hablábamos hasta de la rutina, ¿no? De ejercicio. Claro. Sino ahora que tiene que ver con la salud mental. Es favorable que empecemos a emitir juicios de las y los compañeros y que aparte estos comentarios los llevemos con las personas de máxima autoridad para que entonces los reprendan o las reprendan. ¿Creen que esa será la dinámica favorable para lograr transicionar a la nueva cultura? No, claro que no, y definitivamente como tú lo comentas, que es el momento de ponerle título a lo que ¿Nombre? es violencia. Es Estoy de acuerdo. violencia, y bueno, ahora estamos trabajando también muy de la mano con esta política de cero violencia laboral. Y bueno, está de más también decir cero acoso y hostigamiento sexual, ¿no? Pero no digo que no pase, pero ahora sí que lo que más nos lleva, y a veces no lo vemos de esa manera, qué bueno que lo dices, pero es violencia. A veces no nos damos cuenta de que nosotros podríamos ser violentadores también al hacer eso, ¿no? A emitir un juicio de alguien, a decírselo a otra persona. Eso es muy violento y creo que es el momento, y está siendo el momento de concientizarlo, de romper esos paradigmas yo he escuchado mucho de esto es un sistema y no va a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque así llevamos muchos años, hay unidades que llevan 50 años trabajando igual, pero por qué nos detenemos ahí, ¿no? ¿Por qué decimos no va a cambiar? Es lo que estamos tratando de hacer. Cambiarlo. Sabemos que no va a ser de un día para otro, sabemos que no va a ser fácil, sabemos que llegar a los 22,000 trabajadores, pues llevamos ya casi 4 años con este tema de la cultura laboral. Y creo que está empezando a rendir frutos, ¿no? Porque al principio, pues sí, es muy bonito compartirlo, decirlo, mostrar nuestras intenciones que desde un principio han sido las mejores, pero creo que es más bonito vivirlo, ¿no? Empezar a vivirlo, a ser parte, y eso fíjate que estaría muy padre que nuestros trabajadores o nuestros colaboradores estén siendo conscientes de que están siendo parte de un cambio de cultura. Así es. Y eso, híjole, creo que no siempre se da, en todos lados, ¿no? A veces está muy arraigada y te quedas con que pues así es y así se quedó y nunca, ¿para qué luchar contra el sistema? Así Creo que es. estamos luchando contra el sistema. Sí, sí se pueden hacer varias cosas, ¿no? Yo creo que desde la parte de donde estamos, pues a lo mejor hablabas tú ahorita de cómo se lleva una reunión, ¿no? La participación de las mismas personas. ¿Por qué tres? ¿O por qué volteas a ver tres si son 10? Ujú. ¿No? Los errores, los fracasos, ¿cómo los manejas? ¿Qué cambios vas a poder hacer? ¿Qué les vas a decir? Esa comunicación interna también, que baje directamente tal cual como salió desde la primera persona y que llegue al final de la mejor manera posible para que se pueda hacer entendible, ¿no? Ese tiempo que tenemos en las unidades, cómo lo gestionamos también, que es parte también de esa importancia de estos líderes que nos están apoyando, ¿no? Para que baje la cultura laboral a todos los rincones del estado. Hablar más de cultura laboral, pues son muchas cosas, ¿no? Ambientes favorables de trabajo, capacitación, todo lo que abarca la cultura laboral, pues es lo que estamos tratando de realizar, Vero. Voy a colocar un término que ya tiene un ratito que se viene mencionando, el tema de la reeducación. Ujú. Recuerdo en aquel momento cuando estábamos nombrando la violencia, y aquí mis compañeros no me van a dejar mentir, cuando nombrábamos la violencia y que decíamos, bueno, el curso de desnaturalizar la violencia, ¿no? Ujú. Y era muy señalado que es que ahora todo es violencia. Y yo comentaba en aquel entonces, ¿saben qué? Es que son ciertos comportamientos tan asumidos como parte de, Sí, sí, que están muy no, sí, normalizados. que no identificas Ujú. qué es violencia. O sea, que Claro. realmente, y la violencia no es, le impacta a la persona que está ejerciendo el acto que genera, que Va está más allá. generando daño. Ujú. Tú lo dijiste al inicio, hay una devolución. O sea, hay una ida y vuelta
de ese tipo de comportamiento, Ujú. ¿no? Si llega a lo mejor una jefa o un jefe de enfermeras o de enfermeros a tener un comportamiento hostil con las y los compañeros, pues va a haber un desenlace sí con las compañeras y en los compañeros, pero por supuesto que le va a repercutir porque el Claro. ambiente en esa área va a estar tremenda, ¿estás de Ujú, acuerdo? Sí, sí, ujú. sí. Y no va a haber un resultado favorable, que entonces, ¿cuáles van a ser los resultados de esa área? Para abajo. Claro. Porque Ujú. el rendimiento del personal o el rendimiento de las personas no va a ser favorable porque el ambiente no permite que el desarrollo sea favorable. Ujú. Ahora, colocándolo desde ahí, me acuerdo que en aquel momento de desnaturalizar la violencia decíamos, es que hay que nombrar lo que tiene nombre y lo que no tiene hay que dárselo. Así es la Ujú. forma es como nos comunicamos Ujú. y nos entendemos. Entonces, poco a poco nos hemos dado cuenta de que efectivamente esta colaboración es de todas y todos. Nos genera un bienestar, un transitar, un habitar un espacio de forma favorable, si todas y todos estamos conscientes de la forma en cómo participamos y habitamos en ese entorno. Ujú. Yo recuerdo que también uno de los cursos que lanzábamos mucho era el tema de autoconciencia, de conciencia, inteligencia emocional, y tú dijiste claramente, Tania, a la hora de tu participar como responsable desde el área de recursos humanos en León y ahora, por Ujú. ejemplo, acá en Guanajuato, el trato en contacto directo con las personas, das cuenta de que una de las manifestaciones o uno de los conflictos tiene que ver de cómo habitan las personas Claro. el entorno. Y entonces aquí yo quiero colocar también el tema que luego a veces le tenemos como hasta miedo y queremos rechazar el tema, Ujú. la palabra conflicto, no es tanto de temerle. El conflicto es, así como se dice, un desacuerdo entre dos Ujú. personas. Eso no quiere decir que sea violencia, ¿verdad? No, no. Ujú. Que haya un desacuerdo, no tenemos aquí nosotras tres, nosotros cuatro que estar de acuerdo en lo que todas Claro, es parte de mencionamos, la naturaleza humana. claro, pero se Ujú. respeta la forma en como cada quien en Lo su toma. historia ha aprendido o piensa que ese término es. Sí, Ujú. cómo lo toma la gente. Sí, sí, Claro, sí. totalmente de acuerdo. Y que yo piense algo o de alguna forma algo, no quiere decir que sea una ley universal, pero posiblemente es mi ley. Que sea la ley de otra persona, el conflicto deviene de un desacuerdo, ¿no? Ujú. Es que en esta área yo no estoy de acuerdo que las cosas se lleven así. Llevarlo a la violencia, ese es otro tema, Claro, ¿verdad? sí. Pero el conflicto es algo que va a existir en cualquier entorno, Ujú. porque si las personas somos en los entornos y entonces a mí se me permite ser escuchada, ser escuchado, por default va a haber conflicto, Ujú. porque va a haber un desacuerdo. Uno de los puntos también hablando de que es violencia, desnaturalizarla, que es Ujú. conflicto versus violencia, Ujú. es nombrarla, diferenciarla y también poderla entender. Porque entonces en muchos lugares también de centros laborales es como, tal persona me está violentando y no necesariamente. Hay que tener claridad de los conceptos, Ujú. lo que sí violenta, lo que no violenta, lo que es conflicto, y ahí es donde entran las personas tomadoras de decisión, ¿no? ¿Cuáles herramientas tienen para poder tener las Manejarlo. herramientas para manejar y Ujú. hacer la gestión del conflicto Ujú. y no generar mayor conflicto o hasta actos violentos? Porque Claro. luego a veces la resolución no es pacífica ni favorable para el entorno y para las personas. Al contrario, pueden tomarse determinaciones que entonces estén violentando a una de las personas que participa en el centro. Ujú. Y eso impacta en la forma en cómo la persona se va a sentir que habita el desarrollo constante en ese lugar Ujú. que está ejerciendo pues su trabajo que va y hace todos los días, ¿no? Sí, Por lo sí, menos sí. de lunes a viernes o sábado, domingo o en las noches. Ujú. Oye, Vero, yo nada más ahorita recordando, entonces hace 25 años, imagínate cuánta violencia había, ¿no? De Pero acuerdo. ahorita la visibilizas más, pero en aquellos entonces pues era completamente algo normal, Y es que, ¿o no? sí, no, y totalmente naturalizado. Y la verdad es que la construcción era más de que tú llegabas y te daban una indicación y el tema era obedecer. Así O es. sea, el tema es, por ejemplo, ahorita llegas voy a poner el ejemplo, por ejemplo, con una familia. Se dictaba una ley paterna, una ley materna, y se Ujú. dictaba y no había Era, objeción.
El punto era lo que dice la mamá y es lo que dice la papá o el papá, y así se tenía que llevar. Difícilmente tenían voz las niñas y los niños. Yo no estoy diciendo con esto que no deba de existir una ley. Claro que es favorable. Que exista una ley de guía, de orden, de construcción, de estructura. Es sumamente favorable. De adaptación. Totalmente. Que te dote y te brinde de herramientas para humanizarte, para convertirte en un ser social que está humanizando el entorno. Pero de eso a que exista una ley que solamente priva, limita y anula, eso es lo que no es favorable. Sí, yo creo que uno de los hábitos saludables que podríamos rescatar para prevenir, bueno, no vamos a prevenir los conflictos, el conflicto es natural y tiene que existir, o sea, definitivamente porque cada uno carga con sus propias ideas, pensamientos, aprendizajes, el conflicto va a existir, no tienes que estar de acuerdo con todos, ¿no? Más bien es cómo vamos a manejar el conflicto. Y si bien como seres humanos, como seres sociales, tendría que ser con la comunicación, o sea, no hay de otra. A veces lo que pasa, o más bien no a veces, creo que últimamente lo que pasa, o la manera en la que se crean los conflictos, es porque no hablamos, ¿no? Simplemente con el compañero, ¿no? De, oye, a mí me moviste el dispensador de agua de aquí para allá, pero a mí me queda más cerca aquí que allá, ¿no? Y en lugar de decir, bueno, es que aquí el enchufe ya no sirve y lo tuvimos que mover, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? También siento que estamos muy a la defensiva ya todo el tiempo y reaccionamos, ¿no? En lugar de actuar o de emprender como una acción que sería como la comunicación de, ¿sabes qué? No, es por esto, y creo que en el entendimiento del otro sería muy claro, pero no. Entonces, ¿qué hacemos? Reaccionamos y entonces ya le fui a decir a mi superior, oye, es que fulanito ya me dijo y me lo dijo muy feo y aparte de lo que traemos, ¿no? De que a lo mejor ya le abona a lo que yo traía cargando ese día y entonces empieza a generar ese conflicto que se podría resolver así, ¿no? Creo que como simples personas habitando un mismo espacio, hay temas que se pueden resolver solo hablando, ¿no? Obviamente, porque la línea entre el conflicto y la violencia es muy delgada. Creo que si no lo atendemos de manera correcta y en el momento preciso, se puede convertir ahora sí en lo que ya no queremos, ¿no? Y que a lo mejor nadie quiso llegar a ese momento. Pero las circunstancias de que, ok, no se resolvió en la primer línea, tuvo que escalar, pero tampoco están las herramientas para resolverlo o para manejarlo, entonces escala y escala y escala y es cuando ya truena, ¿no? Porque los dos estamos cargando con nuestra bolsita que nunca dijimos y que se pudo haber resuelto desde el principio. Entonces creo que uno de esos hábitos que podríamos rescatar es hablar, ¿no? O sea, no creo que haya un impedimento para hablar las cosas como son, siempre teniendo de por medio el respeto, siempre teniendo de por medio que cada uno tenemos puntos de vista diferentes, pero creo que es la manera en la que podemos empezar a transformar, ¿no? Nuestros hábitos, a transformar y a empezar este cambio que tanto queremos que se dé con la comunicación. Yo ahí le sumo a la agenda, justamente, por colocar nada más como una estructura, sí. ¿no? Por colocar a lo mejor una idea o una de cómo poderlo a lo mejor dimensionar o por lo menos traer contigo para visibilizar. Cuando yo menciono agenda, me remonta mucho al tema de la agenda pública, ¿no? O la agenda política. Pero acá en la agenda institucional, organizacional, al agregarle no solamente falta quirófano en tal lugar, ¿no? Es falta que... Entonces, ¿qué falta? Que yo pueda también dotar de herramientas a las personas y no solamente herramientas manuales, herramientas justamente del ser humano, herramientas para lograr tener una facilidad en el quehacer de la institución. Y entonces, ahorita que decías el tema del dispensador de agua, quiero colocar un ejemplo.
Vamos a suponer, y es algo que tú decías, como un dispensador de agua. Claro que un Puede dispensador de Claro, agua sí, suscitar sí. algo. puede, Sí, por no, y supuesto deja que del sí. dispensador a lo mejor hasta Una una pluma, no pluma. sé, sí. Sí, o Porque no sea, tiene que ver directamente con la pluma o con el Sí, dispensador. Tiene que ver con el acto hecho. claro. Y que tiene que ver si lo podemos colocar ahí con la omisión del cuidado. Ujú, Así como, por ejemplo, a un bebé no se le puede no cambiar un pañal y entonces terminar con hasta urticaria o no sé, a lo mejor súper rosada o rosado. ujú, A lo mejor hay algo que se cambia o no se cambia, que es omisión de cuidado, de que estás existiendo y coexistiendo en una colaboración con más personas que por supuesto que piensan, que sienten sí. y que tienen voz para participar. ujú, Entonces, darle voz a todas las personas es el punto al que quiero llegar. ujú. Ujú. Darle voz a todas las personas es saber el quehacer de lo que te corresponde en ese centro. Todos tenemos un rol, exacto. Totalmente. Yo me asumo en esta participación de ir aprendiendo para poder coexistir y colaborar de forma favorable, porque por supuesto que yo puedo estar en una actividad y de pronto omito algo Ujú, y que no manches, no lo dimensioné, Ujú. ¿verdad? Porque a lo mejor en la sesión pasada hablábamos de la marea de la institución o del centro. ujú. En la misma actividad, pues, te vas y lo Sí, haces se rutinariamente Ujú, con ciertos hábitos que puedan existir. Ahorita voy a colocar un punto que era algo que queríamos mencionar para entrar como en más tema. ujú. Era, en este quehacer o en esta marea institucional, pues dejas atrás un montón de circunstancias como estas, ¿no? De no darle voz a todas las personas y muchísimo menos escuchar. Ujú, Entonces yo creo que hay claridad que en cualquier centro o en cualquier lugar llegamos a habitar las personas ese espacio con claridad para lo que vas. ujú. Tú vas a participar desde este lugar. Tú vas a participar para coordinar. Sí, sí. Tú vas a participar para operar tal actividad. Ujú. Tú vas a participar para dirigir. Y entonces, ¿dónde puede empezar un mayor conflicto? Donde el quehacer o no se está Sí, no es haciendo con las claro. herramientas Ujú, o a lo mejor no sabes cómo hacerlo o no hubo un curso de inducción para cómo ujú, llevar a cabo, porque eso no tiene que ver con que no tengas la capacidad ujú. o la habilidad de hacerlo, sino que tiene que ver con las dinámicas o la forma en cómo a lo mejor se viene haciendo y se piensa que por el hecho de pasarla a tal área ya debe de saber Así cómo es. entrar. Ese tipo de hábitos institucionales, pues son de los que hay que mencionar, ¿no? Ajá. Los cursos de inducción, que si es el nuevo hay que cargarle más la mano. Aquí hay algo que lo que yo voy a poner una bomba A de ver, tiempo. vamos a. Una bomba del tiempo tiene que ver, por ejemplo, las personas nuevas que llegan a las instituciones, por ahí me gustaría que las personas que están en el chat, ¿no? Que nos están escuchando, Fuimos nuevos. exacto, Fuimos nuevos. empiecen a mencionarlos, Probablemente nos también te den tocó a tips ti, acá. maestra. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son estos, en esta cultura, en esta, que lo que buscamos justo visibilizar, mencionar, dar voz, Ujú, es la nueva o el nuevo le toca? Ujú. Porque es ujú. la nueva, es así como, es más, yo en algún momento hasta lo pensé. ¿Qué clase de clan existe aquí? O sea, Bueno, es que Ujú. antiguamente pues era algo complicado. claro. Ingresar joven aparte, inexperto y bueno, pues a ti te cargaban. Te cargaban. Pero el cargarte no solamente es de una serie de actividades, Así es. sino era la forma en cómo te hablaban, Ujú. la forma en que se te permite y que no se te Y permitía. además eras el último en esperar vacaciones, el último que tenías que cubrir El que cubría los todo, festivos, entonces sí, claro. todo eso ¿Tienes pasó. derecho o no tienes derecho a Claro. Ustedes vacaciones? como Ujú, RH o ahorita que estás en Capital Humano, ¿qué se está haciendo para mejorar estas situaciones, maestro? Mira, nosotros igual en conjunto con ustedes y transformando esta nueva cultura laboral que tenemos, definitivamente es igualar las condiciones en lo que podamos, ¿no? Definitivamente hay rubros en los que salen completamente de nuestras manos, Sí, sí, sí. pero bueno, también nuestra normatividad es muy clara, ¿no? Eso no podríamos negarlo, pero hemos pedido mucho a nuestras unidades, pues bueno, todos somos parte de una misma institución. Ujú. Todos somos compañeros, todos estamos trabajando por conseguir los mismos objetivos, ¿no? No tendríamos por qué hacer menos
o al nuevo o al que tenga otra fuente de financiamiento. Al final son circunstancias que se nos han presentado y que obviamente todos vamos a tomar, pero todos somos parte y vamos en el mismo barco, ¿no? Aunque se escuche trillado, vamos remando en el Sí, mismo sí, sí, barco. sí, sí. Tanto rema el que ya lleva aquí 20 años de antigüedad, como el que le toca remar el que acaba de llegar, ¿no? Entonces, no tendríamos por qué hacerlo sentir mucho menos. Yo entiendo que hay un periodo en el que la persona se tendrá que acoplar y estamos viviéndolo también nosotros. A veces obviamos muchas cosas, creemos que ya conocen nuestro actuar, nuestros procesos, porque estamos inmersos en la operatividad, ¿no? Ujú. Estamos en esta marea que no se detiene, ¿no? Ujú. Porque damos la atención 24 horas, 365 días del año, y ahora sí que el que llega, pues tiene que, como en una cuerda, ¿no? Cuando estás saltando la cuerda y te metes Adaptarte. a brincar, ahora sí que así los aventamos, ¿no? Porque no para la operatividad. Estamos trabajando también en en una inducción favorable que sea natural, o sea, que se dé para que de la manera más objetiva posible se incorporen ya a nuestros centros, que conozcan cuáles son los procesos tanto administrativos y a través de nuestras unidades que también conozcan los procesos de cada uno, ¿no? Nuestros centros de trabajo, cada uno es muy especial, muy particular, no todos hacemos lo mismo, entonces es muy importante que al momento desde el ingreso sean parte, ¿no? De esta visión institucional que tenemos. Sí es un reto muy grande, la verdad es que no te voy a decir que no, y es un reto también, pues, cultural, de que venimos También. cargando ahora sí que Sí, con sí, lo que sí. dices, ¿no? Antes era así. Sí, antes, ¿hace cuántos años? No hace muchos. No hace mucho. Y, Sí. y habemos todavía a lo mejor compañeros que a lo mejor así entramos, ¿no? Como en esta marea y de pues órale, ni modo, ¿no? Te toca cubrir, te toca esto. Y creo que uno lo acepta desde su rol, Sí. del rol con el que ingresas, ¿no? De que, bueno, pues me Tocó. toca y lo hago y no digo nada porque definitivamente la percepción era que era complicado, ¿no? Estar laborando aquí en esta institución. Y ahora no digo que no sea complicado, definitivamente sé que contamos cada uno de los 22,000 trabajadores que estamos aquí, tenemos que estar aquí y somos los trabajadores que le aportamos Sí. ese algo excepcional al ISAPEC, ¿no? Pero es una tarea muy grande y el igualar las condiciones, que podamos hacerlo, creo que también estamos trabajando mucho en ello para que todos nos sintamos parte de la misma institución, que contamos con las mismas prerrogativas en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, sí, son prácticas que ojalá pudiéramos mejorar, innovar, hacer algo y estamos trabajando creo que en conjunto también para hacerlo y no nada más los nuevos, ¿no? También por ahí me comentaban con los becarios, con todos estos perfiles Con que a las lo y los mejor, internos. exacto, Pues es que sí, además son parte de, ¿no? Del mismo sistema. O sea, sí, sí, sí. ¿por qué? Porque Con están el personal inmersos en la subrogado, situación vigilancia, también. limpieza, o sea, al Así final es. no, todos estamos al mismo servicio, ¿no? Así No, es. todos somos servidores públicos. Sí, sí, sí. Pues qué tan rápido se ha ido esta más de una hora. Ya Sí, Ah, llevamos ya vamos a tener pasamos que más hacer más de de... parte una 2. hora. Pero realmente estos hábitos, pues no van a cambiar, tienen que ser adaptables en las organizaciones y sobre todo, bueno, pues que estos mismos hábitos nos lleven a más productividad. Pues y sobre todo, fíjate que para ir cerrando, también Sí, sí, justamente sí. estoy de acuerdo en que el punto aquí que quiero yo mencionar y compartir es que yo respeto mucho la institución. Me gusta mucho la Secretaría de Salud porque siempre lo he dicho. La Secretaría de Salud es muy bondadosa, es la Ujú. verdad. Es muy bondadosa hacia las personas. Yo creo que aquí el punto es cómo nosotras hemos entendido, nosotras las personas, me refiero a nosotras en las personas, cómo hemos entendido que es nuestro quehacer en la institución. Ujú. Venir y abonar para un bienestar, para algo para la población, o sea, eso es respetable, o sea, que te den la oportunidad de poder ejercer
hacer algo para la población, no, o sea, es que eso te mega nutre. Te Ujú. nutre mentalmente, te nutre emocionalmente, te nutre, te da salud mental y física, por supuesto, te da la oportunidad de un quehacer para algo más grande, que no solamente eres tú como persona, sino para más personas. Y yo justo creo que respetar la institución es respetar a las personas Ujú. que están en la institución. El entendido de qué significa ser la nueva o el nuevo, yo creo que eso es donde ahí se generó como disfunción. Ujú. Ser la nueva y el nuevo es darle la oportunidad a otra persona que se sume a nuestro barco a remar todas y todos juntos por un Ujú. fin. Ujú. ¿Están de acuerdo? Sí, Ujú. sí, claro. Y es cuidarnos entre todas y todos, no es darle la pala más pesada. Porque yo Porque ya te va a pasé. tocar Sí. remar más fuerte a ti, ¿no? A Porque veces no lo entonces, vemos así, claro, porque sí. entonces lo vas a mega cansar, lo vas a poner, y entonces a final de cuentas, el impacto va a ser cuando suelte esa pala o Ajá, esa, sí. todos los demás van a llevar la distribución equitativa de actividades, la Claro. mirada de cuál es el riesgo en esa actividad, que si salen Ujú. en operatividad y vayan con las medidas necesarias de cuidado o acompañadas si es una localidad de riesgo, todo ese tipo de actividades creo que tiene que ver con una mirada, como mencionábamos la sesión pasada, una mirada integral. Ujú. No solamente va una persona a atender no solamente va un equipo o una camioneta para atender algo, va un equipo de personas a Ujú. atender algo. Ujú. Hay que pensar si ya las tuvimos. El tema de los horarios extraordinarios son para actividades que ya están fuera de contexto. O sea, a Ujú. lo mejor hay una demanda social o de la comunidad en alerta que tengamos que atender. Entonces ahí es cuando entran los temas Sí, extraordinarios de se crea trabajo. la necesidad. Claro, Ujú. pero es ahora tú te vas a quedarte porque eres la nueva, 3 días trabajando y a ver cómo mantienes el ojo. Ujú. Despierto. Ujú. Exactamente, hay que cuidarnos entre todas y todos. Ser la nueva o el nuevo en la institución debería de ser justamente es darnos la mano para que nos va a colaborar otra Exacto. persona. Ujú. Obviamente la persona va a ir adquiriendo derechos de acuerdo a la normativa, que por supuesto que eso no es el tema, Ujú. sino es cómo es el trato, ese es el punto, cómo es el trato entre personas. Si Ujú. yo soy la encargada o el encargado, tengo el derecho de, entonces, ¿sabes qué? Porque a mí no me parece, no vas a tomar las vacaciones porque yo soy la encargada o el encargado. Ujú. Tiene que ver con el trato hacia las demás personas, Claro. con el no respeto entre todas y todos. Ujú. Y entonces, posiblemente, si es encargado o encargado, no está en el quehacer que corresponde para el lugar que viene a ocupar en esta tan hermosa institución. Exacto. Así es. Ujú. Pues yo solamente quiero, ya prácticamente estamos cerrando, Sí, agradecerles, maestra Tania. No, gracias a Muchas ti. gracias por tu participación, por habernos acompañado y porque bien lo dicen, que se hablen estos puntos de vista y que se hablen estos temas como deben de ser, Ujú. ¿no? Agradecerte también, Vero, también muchísimas gracias, porque hoy cerramos este ciclo ya de estas podcasts, de estos live. Tenemos ya día 50, el día de hoy de 63 días, entonces ya prácticamente nos faltan 13 días para cerrar este primer reto y obviamente pues comenzaremos con la segundo reto y haremos más programas como este, con diferentes temas, con diferentes invitados. Y pues solamente a mí me queda mucho agradecerles a todas, a todos, que se hayan conectado, que nos escuchen más tarde en el podcast de Conexión 37. Y bueno, pues, si tienen algún tema en especial que quisieran del que hablemos, pues mándenos ahí en redes sociales, que nos sigan en redes sociales, que sigan a la Dirección General de Recursos Humanos también en redes sociales. Y bueno, pues nos estaremos viendo en la próxima. Muchísimas gracias, gracias nuevamente Gracias a ustedes. y muchas gracias. nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias a todas y Gracias. todos.